La joven amo de la élite fingió un repentino intento de suicidio, subiendo al puente que cruzaba la ciudad a medianoche. Para apaciguarla, el maestro Silas no escatimó esfuerzos, movilizando más de 100 coches de lujo para cubrir el puente de Rosas en una gran propuesta, paralizando el tráfico de la ciudad. Su joven amante, la señora Oncean, conmovida, se desmayó bajo el viento y la lluvia. Sin dudarlo, Silas agarró la ambulancia, una banda y a mi hermana biológica junto a la carretera. Si Hecho pierde un solo cabello, todos lo pagarán con la vida, advirtió a los médicos. Con una caravana de coches de lujo a la cabeza, escoltó a su amante al hospital con estilo, mientras mi hermana perecía sola en la tormenta. Después, Eco, con los ojos enrojecidos, se quejó entre lágrimas: ¡qué mala suerte! ¿Cómo podías culparme? Silas irrumpió en el monumento conmemorativo de mi hermana, destrozándolo, y luego me presionó una colilla contra el ojo frente a una multitud, obligándome a arrodillarme y disculparme con su amante. En ese momento, la rabia y la humillación hicieron añicos mi última resolución. Esa noche me fui a la tumba con odio, llevándome a ambos conmigo. Solo en la muerte me di cuenta de que Hecho era la protagonista de una historia querida, desgarradora y desgarradora. Quienes se cruzaron en su camino estaban destinados a ser aplastados como carne de cañón. Al reabrir los ojos me transporté al día en que mi hermana sufrió el infarto. No va. Mira. La exclamación de mi colega me sobresaltó. El maestro Silas conduce un Mavic bajo la lluvia, persiguiendo a su joven esposa que huye. Instintivamente revisé mi cuerpo. No había metralla. No había heridas sangrantes. Salí ileso. He reencarnado. Le arrebaté el teléfono a mi colega y vi a Hecho transmitiendo en directo desde la viga del puente. Su larga melena le caía en cascada sobre los hombros mientras bailaba descalza sobre la estructura. Su vestido blanco ondeaba al viento. Se detuvo. Miró fijamente a Silas. Lágrimas a raudales. ¿Solo si muero dejarás ir a mi padre? Que ya esté vieja. ¿Por qué debería pudrirse en un asilo frío mientras yo ni siquiera puedo cumplir con mis deberes filiales? Antes de que pudiera saltar, Silas rugió. ¿Te atreves con el bosque? Con los ojos inyectados en sangre. Se lanzó hacia adelante. Tu vida es mía. No dejaré que mueras a manos de nadie más. Si saltas, enterraré a todo Jianchen contigo. Mi colega, con las manos juntas bajo la barbilla, suspiró con admiración. El Cio es tan dedicado. ¡Qué romántico! Para mí, esto era solo la forma en que un lunático egoísta pisoteaba la vida de otros para satisfacer sus propios deseos. ¿A esto se le llamaba romance? En mi vida pasada, había sido casi idéntico. ¿Acaso he montado una representación suicida? Silas había bloqueado el puente con autos de lujo atrapando ambulancias. Ese día los paramédicos se quedaron atascados en el puente, viendo morir a mi hermana en la parte trasera de una ambulancia, privada de su última oportunidad. Hecho lloró besando a Silas en la calle mientras la gente común, los que volvían a casa, los que corrían al trabajo, los que repartían comida, se convirtieron en el escenario de su historia de amor. Cuando las sirenas de la ambulancia hicieron que Deco se desmayara, Silas secuestró el vehículo, abandonando a mi hermana bajo la lluvia. Si Eco se golpea un dedo del pie, todos perecerán, gruñó Nechiti. La vida de mi hermana había sido una gota de agua, sin siquiera crear una onda. Todos me instaron a someterme. La familia Silas podría aplastarte como a una hormiga. Dijeron, tu hermana está muerta, tú sigue viva. Acepta tu destino. Eco, mientras tanto, se hizo la víctima. Tuvo mala suerte. ¿Por qué culparme?, le dijo entre sollozos a Silas. Es solo una vida. ¿Debo pagar por ella? Incapaz de soportar ver llorar a su amante, Silas irrumpió en el salón conmemorativo, derribando la urna de mi hermana y golpeándome con un bate de béisbol, aferrándose a sus cenizas. Pensó que aunque no pudiera salvarle la vida, no permitiría que la despojaran de su dignidad. Me abrieron los ojos a la fuerza. Los cigarrillos me rozaron el globo ocular. Una agonía me atravesó. Tan intenso que deseé la muerte. Hecho se acurrucó en los brazos de Silas. Daba tanto miedo. ¡Qué asco! Estaba aterrorizada. Silas la abrazó. No tengas miedo.
Tonto. ¿Contento ahora? Hizo pucheros. La tocaste. Tú asqueroso. Para ellos, las vidas ordinarias eran solo escalones hacia su felicidad. Solo su protagonista llevaba un importaba. Silas presionó sus labios contra los de ella con fiereza. Tú, Bosque. Luego ordenó a sus hombres que me metieran en una discoteca. Ya lo he arreglado todo dentro. A por todas. Bolsa para perros. Quédate así. Me sacaron a rastras como basura. Demasiado débil para resistir. Un guardia se ablandó, murmurando. Si mi hermana no hubiera desaparecido, tendría más o menos tu edad. ¿Cuántos niños que entran en ese sitio salen vivos? Escucha. Márchate. No puedes vencerlos. Él no sabía que ya no quería vivir. No busqué escapar. Busqué venganza. La morgue resonó con jadeos ahogados. Apreté los dientes, retorciendo las líneas de freno de su coche. Quizás mi vida estaba destinada a terminar aquí. Pero verlos perecer ante mí se sintió como una pequeña victoria. Me escondí en el maletero. Un rayo de sol se filtraba por una abertura. Mi respiración se entrecortaba a medida que la sangre de mi herida me manchaba las mangas. Al tomar una curva cerrada, el coche se deslizó hacia el sol poniente. Llamas y explosiones resonaron en la carretera. En ese momento lo que oí con más claridad fue el rugido del motor o el cristal roto. Eran los gritos de pánico de los dos amantes, antes insignificantes y palpables. Me agarré con fuerza, y una risa escapó de mis labios. En el umbral de la muerte un torrente de recuerdos desconocidos invadió mi mente. Esto no fue casualidad. Fue un romance amado, menos a menos centrado en Eco y Silas. De niño, Silas fue secuestrado por el padre de Eco. Sudadera con capucha pretendía pedirle un rescate de 30 millones. Pero Eco, fascinada por su atractivo, le rogó a su padre que lo mantuviera como compañero. Cuando se denunció el secuestro de Dan, el padre de Eco, en represalia, ordenó a sus hombres envenenar, desfigurar y romper las extremidades de los niños secuestrados. Miku había liberado a Silas en secreto. Huérfana, Silas la había rescatado con el pretexto de agradecerla, convirtiéndose desde entonces en su princesa protegida. De princesa a galán de un multimillonario, sus vestidos blancos jamás habían manchado un solo hilo. ¿Y yo? Yo era la carne de cañón. Sudadera con capucha escapó del infierno, informó Dan, y casi metió al padre de Echo en la cárcel. El final original, Echo, buscando venganza por su padre, me vendería de vuelta a mi pueblo para ser torturado hasta la muerte. Pero esta vez, se liberó de las cadenas de la historia. El despertar de una carne de cañón, que usa la muerte para reclamar la compañía del protagonista. Innumerables personajes secundarios, una vez condenados a perecer, finalmente se liberaron de sus cadenas. Los engranajes giraron de nuevo, este nuevo final. Me arrepiento. ¿No va? Te ves horrible. Mi compañero frunció el ceño y me dio una palmadita en el brazo. Deja de trabajar horas extra para ahorrar para la matrícula. Eres demasiado joven para cansarte. Le entrego mi uniforme de tienda de conveniencia. Susurro, emergencia familiar. ¿Me cubres el turno? Te invito a cenar luego. Tranquilo. Llueve. Lleva un paraguas. No respondí, desapareciendo en la noche y el desagüe. Aún había tiempo. Esta vida salvó a mi hermana. El viento frío me hizo temblar. Pero apreté los dientes y corrí hacia el río sin cruzar el puente. El puente estaba completamente atascado. Mako estaba presentando su espectáculo suicida. Miré mi reloj. Quedaban 15 minutos. Si me desplomaba y despejaba el camino antes de que llegara la ambulancia, la tragedia se repetiría. Aparqué en la cabeza de puente. El camión de la valla publicitaria sobrante de mi jefe. Equipado con altavoces y pantallas LED. Encendí el micrófono. Mi voz se oía a través de la lluvia. Hola. Chang Chan. Soy Nova. El parloteo del público se apagó. Tras un momento de silencio, estallaron las quejas y el alcohol.
¡Qué loca! ¿Bloqueando el tráfico para causar revuelo? Intentando viralizar esta maniobra. Bajé de la camioneta. Respiré hondo. Hace 20 años un demonio llegó a esta ciudad. Envuelto en hipocresía y dulces, mintió. Robó. Y arruinó el futuro de innumerables niños. Mis padres pasaron la vida buscándome. Muriendo en el extranjero. Yo era uno de esos niños. Todavía atormentado por las sombras. La multitud se quedó en silencio. Esa hija del diablo. Oí. A un berrinche por una pequeña inconveniencia. Retrasando innumerables vidas. Luciendo los vestidos más caros. Pisando la sangre y las lágrimas de otros. Actúa para los titulares. ¿Crees que merece ser la protagonista? Los aplausos estallaron. Se extendieron como una ola. Caminé hacia Deco paso a paso. Ella se detuvo y mantuvo su actuación. Cayó de los brazos de Silas. Me miraba fijamente. Se preguntaba cómo supe la verdad. Había muerto una vez. Entendí que detrás de esto no solo estaba la vida de mi hermana, sino también la sangre y las lágrimas de millones. Mentiras. Silas finalmente estalló. Protegiendo a Eco tras él. ¿Un don nadie como tú se atreve a calumniar a la mujer del señor Silas? Avancé. ¿Es una calumnia lenta? Tú lo sabes mejor. ¿Quién usó su poder para ocultar lo que viene de la justicia? ¿Quieres que te lo cuente? ¿El director ejecutivo del grupo Silas? El rostro de Silas se ensombreció. Apretó los dientes. Te lo advierto. No tientes a la suerte. Discúlpate con Eco por tu estupidez. Ahora. Lo interrumpo. Reiniciando el sistema de sonido en 3 minutos. Despeja el camino. O todos tus secretos quedarán al descubierto hoy. Subí el volumen al máximo. Asegurándose de que cada alma en el puente escuchara. 3 minutos. 3, 2. 1, la tormenta azotó. La lluvia me golpeaba la cara. El río turbio bajo el puente rugía, reflejando el frío de la ciudad. Corazón despiadado. Eco tembló. Sus labios cenicientos me miraron fijamente. Yuri miente. Mi padre es un hombre. Ojalá Chidi nunca haga algo así. Me acerqué más. Tu padre lo hizo. Y Yuri tampoco es inocente. Ya lo sabes. ¿No disfrutas de la vida que compraste con ese dinero sucio? Justo entonces. Una ambulancia llegó a toda velocidad a la cabeza del puente. Abran paso al paciente. Alguien se está muriendo ahí dentro. Silas recogió a Eco inconsciente. Gritando a su guardia, detengan esa ambulancia. Que nadie toque a Eco. Quien le haga daño los enterraré a todos. En medio del caos, una botella de agua salió volando de entre la multitud y se estrelló contra la cara de Silas. Un líquido amarillo le salpicó el traje. ¿Quién se atreve a bloquear una ambulancia? ¿No tienen decencia? ¿Qué rollo? Nos están arruinando el día. Tenemos que ir a otros sitios. Se alzaron voces furiosas. Necesito recoger a mi hijo. ¡Qué ricos cabrones! Nos tratan como basura. Mis horas extras se arruinaron, ¿quién paga? Actúas como si fueras el dueño del mundo, te demandaré por esto. Los reporteros, absortos en la grabación de su espectáculo romántico, irrumpieron. Rodeando a la pareja. La multitud se apartó espontáneamente, dejando paso a la ambulancia. Se fue. Los conductores de Silas movieron sus coches de lujo con sigilo. Ya no estaban dispuestos a despejar el paso. Todo cambió. Los flashes cegaron a Silas y a Eco. Señor Silas. Su prometida está alterando el orden público. ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo explicas que la familia Morgana haya albergado a la hija de un criminal? ¿Compensarás a la familia de la víctima? Eco se encogió en los brazos de Silas. Sus pestañas temblaban. Se negaba a enfrentarse a las cámaras. Justicia. Trata de personas.
Abuso de poder. Secuestro de ambulancia. Internet, sin novia famosa, doctora a muerte a un paciente. Estas etiquetas cayeron como una tormenta sobre los otrora menos glamorosos protagonistas. Silas finalmente dejó de lado su fachada. ¿Insectos burlones se atreven a sermonearme sobre justicia? Pero lo olvidó. Incluso con poder. Él bailaba por encima de la ley. Mi hermana y yo nos aferramos a la vida en las sombras de la ciudad. Podríamos haber sido felices. Pero su avaricia y egoísmo nos arrastraron a la oscuridad. Ellos fueron nuestros protagonistas. Eran pecadores que esperaban juicio. Dejé el teléfono. Cubrí con cuidado a mi hermana con la manta. Esta vez tomaríamos las riendas de nuestro destino. Gracias al rescate oportuno. Mi hermana recuperó la conciencia. Sus primeras palabras. Agarrando mi mano, Nova. La vi. Esa chica, la recuerdo, él es su padre. ¿Verdad? ¿Asustado? Le temblaba la voz. Sonreí. Le di una palmadita en la mano. Hermana. Quienes no tienen nada que perder no le temen a nadie. Esta vez, ya no pueden ocultar la verdad. Ninguna campaña de relaciones públicas de la familia Silas logró calmar la indignación de la ciudad. Publicaron apresuradamente los registros de donaciones para demostrar su inocencia. Visité a Echo en el hospital. Silas se quedó a su lado. Su actitud era inquieta. Forzó un tono altivo. Me disculparé por mi padre, ¿es suficiente? No puedo verlo ir a la cárcel. ¿No entiendes el corazón de una hija? No tienes padre, suplicaba con la mirada. Pero el miedo acechaba. ¿Me burlé de tu padre? ¿Cómo te atreves a preguntar? Mis padres finalmente me encontraron. Solo para ser enterrado vivo en el muro de la mansión de tu familia. Dormías cada noche. Pisaste sus huesos. Las pupilas de Echo se dilataron. Su voz temblaba en la boca. No es cierto. Estás mintiendo. Me acerqué. ¿Fingiendo ignorancia? Has disfrutado de ese dinero sucio. Sabiendo la verdad desde el principio. La sangre de tu padre, menos las manos manchadas. ¿Cuántas veces te acunaron? ¿Pensando que la ignorancia te absolvería? Su rostro palideció. Cayendo al suelo, Silas la abrazó. Dime tu precio con frialdad. ¿Estás causando este desastre? ¿Malgaste por dinero? 2 millones compran la vida de tus padres. ¿Lo entiendes? Lo dije claramente, no quiero dinero. Quiero que me entregues a ese monstruo. Protege la reputación de la familia Silas. O protege a un criminal. Elige. Los ojos de Echo se enrojecieron. No, mi padre es viejo, no puede soportarlo. No va. Eres tan cruel que ni siquiera los ancianos están a salvo. Golpeó el tubo del respirador con sus tacones afilados. La cara de mi hermana palideció al instante. La aparté de un empujón. Corrí a la cama, hermana. El monitor de ECG emitió un pitido urgente sin pitidos. La línea se aplanó, desesperada. El personal médico acudió rápidamente para reanimarla. Echo huyó en medio del caos. Silas arrojó un cheque sobre la cama. 3 millones compran la vida de tu hermana. No culpes a Echo Sestasoft, si no la hubieras presionado. No habría cometido ningún error. El destino de tu familia está sellado. Se dio la vuelta y se fue. Desatornillé la minicámara de la pared. Esa noche. El título del vídeo desafiaba a los menos favorecidos. Se viralizó en Internet. Se notaba. Con gran detalle. Como Silas y Echo me habían coaccionado. Como llevaron a mi hermana al borde de la muerte en urgencias. Los 3 millones de dólares que me dieron. Doné cada centavo a la Asociación para la Protección de la Infancia. Dejé una nota, que todos los niños crezcan con sus padres. No más tragedias de secuestro. Internet estalló en furia. ¿Acaso los ricos pueden actuar con impunidad? Antes me gustaba esta pareja. Ahora me da asco.
Eco solo es una beneficiaria de privilegios. ¿Qué derecho tiene a hacerse la víctima? Aprender a perdonar. Ve y compruébalo tú mismo. Espera. ¿Alguien realmente simpatiza con un traficante de personas? ¿Estás de acuerdo? Concéntrate. Nova dijo que la familia Silas ayudó al padre de Eco a evadir la justicia. Necesitamos respuestas. Las demandas de castigar al padre de Eco y desmantelar el imperio de Silas inundaron la red. Ola tras ola. Silas finalmente se rindió. Sorin me envió un mensaje mientras pelaba manzanas con mi hermana. En camino. Objetivos en movimiento. Mi hermana me guiñó un ojo. ¿Qué tal? Digno de un Oscar, dije entregándole la manzana. Apagué el teléfono. Recordando las palabras de Sorin de una vida pasada, si mi hermana no hubiera sido secuestrada. Tendría tu edad, papá. Tendé. Su hermana había sido una de las víctimas del padre de Eco. Desaparecida. Nunca lo encontré. Después de compartir las pistas, aceptó ayudar. Como guardia personal de Silas, envió rápidamente la ubicación. Un sanatorio de lujo a 10 kilómetros de Chongqing. El lugar rezumaba opulencia. Conductores privados. Mayordomos. Criadas. Chefs de primera. Me quedé mirando el caviar y el marisco importado, casi consumidos, en la mesa. Sentí una oleada de asco. Mientras él se daba un capricho, innumerables familias, destrozadas por el secuestro, luchaban por encontrar a sus hijos. Se arruinaron. Se desmoronaron. Me clavé las uñas en la palma de la mano. Sacando sangre. Esta gente se merece el infierno. Por suerte la policía interceptó el convoy que trasladaba al padre de Eco. El hombre de 50 años no mostraba remordimientos. Ninguna señal de envejecimiento. Solo la arrogancia de una vida de privilegios. Acorralado. El padre de Eco confesó abiertamente. Insistió en que todo era culpa suya. No tiene nada que ver con la ley de su hija o su yerno. Incluso defendió descaradamente el sanatorio. Lo construí yo mismo. ¿Quién ayudó? Yo solo. Solo quería que mi hija viviera bien. ¿Qué hay de malo en eso? Si hay culpa, es de esos padres descuidados. Su estupidez me dio la oportunidad. No me culpes. Bajo el sanatorio. La policía desenterró más de una docena de esqueletos de niños. Algunos con huesos aún en desarrollo. Sus extremidades estaban destrozadas y enterradas. Para no volver a ver la luz del sol. Las pruebas de ADN confirmaron que eran los niños desaparecidos de las últimas 2 décadas. ¿El más pequeño? La hermana de Soranés. Desaparecida durante 8 años. Tenía 8 años cuando desapareció. Huesos diminutos. Brazos y piernas quebrados. Lo peor. Un taladro frío en el cráneo. La madre de Soranés entró tambaleándose. Agarrándose el brazo para identificar los restos. A sus 50, su cabello se había vuelto blanco. Tras la desaparición de su hija, Sched se culpaba sin cesar. Odiaba no haberle estrechado la mano con más fuerza. Era el 8º cumpleaños de su hija. Se había comprado un vestido rosa de princesa. La niña había rogado por un globo con forma de osito de peluche. Mami. ¿Me das ese osito? Por favor. Besó la mejilla de su hija. Por supuesto. Cariño. Pero cuando miró hacia atrás, su hijo ya no estaba. Ahora se reencontraban. Separados por la vida y la muerte. Nadie se atrevía a imaginar lo que ese pequeño cuerpo había soportado antes de morir. La madre de Soranés se desplomó. Se abofeteó mientras lloraba. Es mi culpa. Todo fue mi culpa. No supe protegerte. Me apresuré a tomarle la mano. Angie. No es tu culpa. Son esos monstruos. Los cómplices. Enterró su cara en mi hombro. Sollozando. Todos estos años. Recé para que simplemente se hubiera perdido. Viviendo feliz con una familia amable.
No lo soporto. No lo soporto. Soran se arrodilló a su lado. Las lágrimas corrían por sus ojos. Luchando por mantenerme fuerte. Hermana. No te preocupes por mí. Las pruebas aún no son suficientes para derrotarlos. Me quedaré cerca. Reúnanse más. No se preocupen. Maz está distraído. No me encontrará. El caso conmocionó al país. Mulgab no se atrevía a salir. Y mucho menos a conectarse. Sus blogs antes poco orgullosos. El lujo se exhibe. Y el contenido de pareja se convirtió en blanco del desprecio universal. Su imagen de princesa. Construido sobre los huesos de incontables otros. Isched nunca sintió ni una pizca de culpa. Todos los crímenes del padre de hecho fueron desenterrados. Y ella, alimentada por el mal, se había convertido en un hombre sin semilla. ¿Cómo te atreves a seguir presumiendo? Chupa sangre. Basura Yuri. Lárgate de este mundo. Antes creía que tus travesuras te funcionaban. Ahora me pareces repugnante. Tú y tu marido podrían morir juntos. ¿Buscando compasión fingiendo un suicidio? Vamos. Inténtalo ahora y enséñaselo a todos. Meku estaba sufriendo la execración pública por primera vez. Su aura de protagonista se hizo añicos sin remedio. Incluso la familia Silas empezó a despreciarla. En una época, la detestaban. La consideraban su salvadora. Pero al descubrirse la verdad, ya no querían saber nada de ella. Solo Silas se aferraba a ella. Desafiando al patriarca de la familia, cualquiera que la toque tendrá que pasar primero por encima de mi cadáver. Sorin me lo había contado en privado. Solo podía pensar que la pareja era digna de lástima y absurda. El día del juicio del padre de hecho, no se atrevió a mostrar su rostro. Se acurrucó en los brazos de Silas para ver la transmisión en vivo. Al final, su padre fue condenado a muerte. Mientras se lo llevaban. Me gruñó, nunca me he arrepentido de nada. ¿De lo único que me arrepiento? De no haberte matado. Pequeña zorra. Antes. ¿Dejar que saltes y me muerdas ahora? Si te atreves a tocar a mi hija, te perseguiré incluso muerto. ¿Ves? El mal nunca admite su culpa. No siente remordimiento. Solo lamenta no haber actuado con más brutalidad. Con más discreción. Que no borraran todas las pruebas ni los testigos. Apreté la mano de mi hermana. Sonriendo fríamente. Relájate. Pronto se unirá a ti. Cuando termine en el infierno de Avicii. No olvides saludarla. Abriré el champán para celebrar. De camino a casa. Una figura salió disparada de la oscura escalera, hermana. Cuidado. Reaccioné instintivamente. Protegí a mi hermana. Solo para caer al suelo. El atacante me tiró del pelo. Me golpeó la cabeza contra el suelo frío. El mareo y el sabor a óxido inundaron mis sentidos. Al levantar la mano para defenderme, un cuchillo afilado me atravesó la palma. La sangre goteaba. Exactamente de la mano que el padre de hecho le había roto años atrás. La que le dolía cada vez que llovía. Ese día. Me lo habían quitado como si esta mamá me llevara a clases de piano. Mi mochila llena de partituras. Eco. Con su vestido de princesa de encaje blanco. Había pisoteado mi bolso nuevo. Insistía en que quería aprender a tocar el piano. Su padre, enamorado, compró un piano inmediatamente. Pero me obligó a enseñarle. Era perfecta para eso. Cuando fracasó. Ella rompió las teclas y dejé de fumar. ¿Quién te crees que eres? ¿Te haces el arrogante? Mis dedos aún están en las teclas. Ella me empujó. Sus uñas se clavaban en mi palma. El dolor era insoportable. Mi madre me obligó a reclinarme para revisarme el orificio. Casi me deja inconsciente. Escuché llorar a su hija. El padre de hecho irrumpió y me dio una patada en el pecho. ¿Te atreves a intimidar a mi hija? ¿Te lo estás buscando? Eco.
Lágrima menos calle. Lloró papá. Me llamó tonta. Toca también. Tengo miedo de que ya no me quieras. Intenté explicarlo. Pero el dolor me dejó sin palabras. Solo pude observar al padre de hecho. Para calmarla. Estampadas en mis dedos, una a una. Durante 6 meses. El té de Sistet. Cada punzada de dolor. Cada rodada en el suelo. Mako se rió a mi lado. Nació malvada. Y aún así, se llamaba Echo. ¡Qué broma! En medio del dolor, me desperté de golpe. Echo seguía abalanzándose sobre mis ojos. La agarré de la muñeca. La sangre goteaba en mi ojo. A través de la tenue luz del pasillo por fin la vi con claridad. Echo. Dejando a un lado la mía demacrada y salvaje. 2 meses desaparecida. Mi padre solo te traficaba. Él no te mató. ¿Qué derecho tienes a empujarlo a la muerte? No va. Actúas con mucha nobleza. Pero mataste a mi padre. Eres un monstruo. ¿Por qué no mueres? Mi visión periférica captó a mi hermana. Yacía al pie de la escalera. La sangre le manaba de la frente. El rostro ceniciento. Echo se burló. Es tu culpa. Tus padres no te cuidaron. Mi papá no. Basura, mereces morir. Matarte hoy es justicia. El cuchillo se acercó a mi ojo. Sus ojos brillaron con un júbilo sádico. Incluso curvó los labios. Esta mujer no merecía ni una palabra más. Le arranqué el cuchillo de la mano y se lo clavé en el ojo. Ella gritó. Rodando por el suelo, perra. La enfermera puso los ojos en blanco y espetó, esto es un hospital. No grites. Estás molestando a los demás pacientes, resopló Silas con frialdad, mirando fijamente a los oficiales. Les ordeno que la arresten de inmediato. Mató al padre de hecho. Y ahora va tras él. ¿Qué clase de maldad es esta? ¿Por qué no la han detenido aún? Su absurda lógica dejó a los oficiales demasiado furiosos para responder. Insistió, dime cuánto necesitas para encerrarla y condenarla a muerte. 10 millones. Te los transfiero ahora mismo. El rostro del oficial se ensombreció. Apartó la mano de Silas. Su tono era severo. ¿Soborno a plena luz del día? ¿Crees que tus crímenes no se están acumulando ya? Agito mi teléfono sin transmisión en vivo. Riéndose. Señor Silas. Todo el país está viendo su pequeño programa. Informaré de cada detalle de tu comportamiento. Silas apretó los dientes con rabia. Se apartó furioso a un lado para gritarle al teléfono. Su comportamiento delataba algo malo. Justo entonces, llegó Sorin con el personal médico cargando el corazón del donante. Silas se acercó corriendo. ¿Entendido? ¿Entendido? Úsalo primero con hecho si algo le pasa. Espera. Sorin lo bloqueó. Yuri va por mal camino. Hecho está allí. Silas intentó pasar corriendo. Pero Sorin lo detuvo con una llave de judo. Lo inmoviliza. Miko no tiene una enfermedad cardíaca. A pesar de agitarse salvajemente. Su cabello despeinado y el fuerte agarre que lo sujetaba lo hicieron gritar histéricamente. Imposible. Hecho jamás me mentiría. Perra, es tu culpa. Le robaste el corazón a Hecho. Esta es tu venganza. Claro. Hombres como él, Keldon, razonan. Discutir era un desperdicio. Mi hermana se recuperó rápidamente. Su tez se sonrojó al recuperarse. Por ley, los propietarios y receptores de órganos no deben conocer la identidad del otro. Aún así, ese día me encontré con las noticias sobre el accidente del puente del río Crossminus. La víctima era una chica de la edad de mi hermana. Fue atropellada por un conductor ebrio, hijo legítimo de la familia Silas. El accidente fue espantoso. No sobrevivió al viaje al hospital. Esa chica había firmado un acuerdo de donación de órganos. Acababa de matricularse en la universidad.
Sueña con ser periodista. ¿El conductor? Un familiar de Silas. Sus padres tenían un hijo mayor. Secuestrada de niña. Esta hija era su única esperanza. No fue hasta que arrestaron al padre de hecho que supieron que su hijo había sido vendido a otra familia. Para cuando lo localizaron, Mechidi se negó durante mucho tiempo a reconocer a sus padres biológicos. Incluso los amenazó con demandar a su familia adoptiva. Desconsolados, buscaron incansablemente a su hija. Solo para que ella sufriera el mismo trágico final. Mi hermana y yo los visitamos. La anciana abrazó a mi hermana. Las lágrimas corrían por mi bebé, que seguía moviéndose. No me ha abandonado. El anciano le estrechó la mano. Su voz se quebró, buena chica. Cuídate. Visítanos de vez en cuando. Si puedes. Mi hermana les tomó la mano. Prometedor, enfermo, visita frecuente. Gob Durans. Bien. Bien. Nada nos haría más felices. Me di la vuelta. Les estaba dando privacidad. Entonces sonó mi teléfono. Una voz masculina, curtida pero firme, decía, señorita Nova. ¿Te gustaría conocerlo? Era el líder supremo de la familia Silas. El mismísimo Silas. A sus casi 60 segundos, pero aún ágil y vigoroso. Me fulminó con la mirada. Quédate donde estás. ¿Te dije que te sentaras? Me dejé caer en el asiento principal. Sonriendo agresivamente. Dilo. No me hagas perder el tiempo. Furioso. Agarró su bastón para golpear. Le puse una teca en la mano. Sonriendo. Golpéame. Y me hospitalizarás. ¿No puedes golpear con suficiente fuerza? ¿Temes caer muerto primero? Hizo una pausa. Recuperando la compostura. Por fin. Llegó al punto de disculparse en vivo en la transmisión. Di que Silas no le robó el corazón a tu hermana. Di que el incidente del hospital fue un malentendido. Serví el té con elegancia. Preguntando despacio y luego. Sonrió con frialdad. Pensando que me sentiría tentado. ¿Qué es lo que más les falta a los pobres? Dinero. Dime el precio para salvar la vida de mi nieto. Levantó la teca. Frunciendo el ceño con disgusto. ¿Qué es este testamento? Me encogí de hombros. Extendí las manos. Quizás antes. Pero ahora no. Internet te ve a través de tus actos. Señalé el botón de mi solapa. La policía instaló una cámara microminus. Sal por esa puerta. Y llevarás un uniforme de prisión. Su rostro se contorsionó de furia. A punto de estallar. Cuando su subordinado se inclinó para susurrarle unas palabras, sus ojos se pusieron vidriosos de repente. Y se desplomó desmayado. Sorin subió una grabación a internet. Finalmente derrocó al gigante que se cernía sobre la ciudad de Zanjing durante años. En el audio. La voz de Silas resonaba con arrogancia. Los pobres viven de forma barata. Darles migajas ya es generoso. ¿Cómo se atreven a morder la mano que los alimenta? Un tazón de arroz genera gratitud. Un celemín genera resentimiento. Son todos unos ingratos que no se pueden domar. Investiguen los detalles de esas familias envenenadas. Supriman la noticia. No dejen que se difunda. La voz de su secretaria temblaba, señor Silas. El clamor público es incontenible. Entonces se oyó el ruido de un objeto pesado cayendo al suelo. Silas rugió, salgan todos. No sirven para nada. La furia pública llegó a su punto álgido. Las acciones del grupo Silas se desplomaron. Alcanzando el límite diario. El Silas de capucha cian, borracho y obligado a matar, fue arrestado en el acto. Juzgado. Y condenado a muerte bajo escrutinio nacional. Los desesperados intentos de la familia por proteger a Silas fracasaron. Antes de que llegara la policía, Silas huyó al extranjero con hecho. Su único ojo ya estaba ciego. Pero nadie les advirtió.
Solo siguieron maldiciones y persecución. Sorin los acompañó hasta el Triángulo Dorado. Se despidió con un mensaje: les deseo un fin de semana inolvidable. Luego se fue con el dinero. No importaba cuánto maldijeran o se enojaran. Eran el hazmerreír de todos. El dinero se donaba a la Asociación de Protección Infantil. Al final Silas quedó lisiado. Lo vendieron a un pervertido como pieza humana de exhibición. Soportando humillación. Suplicando la muerte pero negándosela. Mako fue comprado en un paquete como limpiador. Condenado a servir a Silas día tras día. Soportando un sigilo y un sufrimiento sin fin. Tras escuchar el informe de Sorin. Fingí secarme las lágrimas mientras. Pegándonos en las buenas y en las malas. Muy conmovedor. En serio. Qué romance tan absurdo. Maldito. Por fin. Llegó a su fin. Mi hermana se recuperó por completo y reconoció formalmente a la pareja de ancianos como sus gobernadores. Ahorré lo suficiente para la matrícula y finalmente pude alcanzar mi sueño universitario. Aunque estas manos ya no pueden tocar el piano, todavía pueden escribir. Sostén un micrófono. Y habla por los anónimos en innumerables rincones. Coloqué un ramo de girasoles en las tumbas de mis padres. Su flor favorita. La foto con el negro menos y el blanco menos estaba borrosa. Pero nunca olvidaré la áspera de mi padre. Mano tierna o el cálido abrazo de mi madre. Incliné la cabeza. Papá susurró. Mamá, te extraño mucho. Mi hermana y yo viviremos bien. Protegiéndonos mutuamente. Espero que volvamos a ser tus hijas en la otra vida. Te quiero. Mi esposo es un hombre nostálgico. Después de casarnos, hablaba a menudo de Gray. La hija de su antigua niñera. Wilder. Si no te hubiera escuchado entonces, me habría ido con Gray. Ella no me habría esperado. Con el corazón roto. Y se ahogó en el río. Una frase tramposa. Con los años pensé. Si Gray estuviera embarazada, mi madre la habría aceptado. ¿Por qué insistir en igualar su estatus social? Más adelante. Un accidente de coche premeditado nos hizo caer a Ide y a mí al río. Salió por el techo corredizo y huyó, cerrando las puertas y ventanas con la llave. Al irse con el rostro frío, sonrió con crueldad y más salvaje. Esto es lo que le debes a Gray. Me ahogué en la desesperación. Cuando volví a abrir los ojos. Volvió a la víspera del examen de admisión a la universidad. La noche en que Ide y Gray planearon abandonar sus estudios y huir juntos. Esta vez. Se aseguró de que lo lograran. Un rayo de sol se filtró entre las hojas moteadas, bañando el agua cercana en un caleidoscopio de colores. Impresionantemente hermoso. En el estanque paisajístico de la escuela, brillaban algunos lotos rojos. Vívido como el fuego del infierno. Levanté una mano para protegerme los ojos. ¿Dónde estaba? ¿Acaso no había muerto? Se hundió en el lecho del río. Peces y camarones royendo mi carne. El agua del río erosionando mi cadáver. Para cuando rescataron el coche. Mi cuerpo quedaría irreconocible. Wilder. Préstame dinero. La suave voz de Ide llegó a mis oídos. ¿Ide? Apreté los puños. Luché contra el impulso de abalanzarme sobre él. Después de un largo momento tranquilicé mi respiración. Ide. No seas mezquino. Esto es importante. Su voz volvió a sonar. Gray es diferente. Su familia es pobre. Ahora mi madre intenta ahuyentarla. Es una sentencia de muerte. No le queda nadie más que yo. No puedo abandonarla. Wilder. Siempre has sido amable y sensato. Nos ayudarás. ¿Verdad? Las mismas líneas de antes. Respiré hondo. Solo entonces confirmé que había renacido. Renacido en vísperas del examen de admisión a la universidad. Cuando Ide quiso dejar la escuela y huir con Gray. La hija de la niñera. Mi historia con Ide comenzó hace mucho tiempo.
Cuando tenía 5 años, la familia Ide se mudó a la casa de al lado. La señora Ide trajo pasteles de Año Nuevo a nuestra casa para celebrar la mudanza. Me senté a la sombra de un árbol. Jugaba en un columpio. Mi madre conversó con la madre de la señora Ide durante unos minutos antes de que la mirada de la señora se posara en mí. «¡Qué niña tan encantadora!», dijo. Mi madre le dijo que mi apodo era Wilder. Y yo era tímido y reservado. La señora sonrió. «No te preocupes. Mis chicos son valientes. Ayúdenme a acostarme con Wilder». El niño detrás de la señora sonrió, metiendo un insecto de paja en mi mano. Fuimos juntos al jardín de infantes. Luego a la primaria. Recogimos flores de primavera. Atrapamos cigarras de verano. Recogimos frutas de otoño. Y observaba la nieve del invierno. El tiempo volaba como una flecha. Cada centímetro de tiempo valía una pulgada de oro. Pero a medida que crecíamos, las tareas escolares se volvían más pesadas y nuestras mentes más complejas. Yo era bonita. Con la piel clara como la leche. Leche. Y me portaba bien. En la escuela y en la escuela. Los niños bien educados a menudo buscaban atención. Un grupo de matones me bloqueó en un callejón. «Wilder. Oí que tu familia es rica». El líder rubio se burló. Apoyado en una pared con un cigarrillo en la mano. «Préstanos dinero. Chica bonita». El humo se me subió a la cara mientras hablaba. Me encogí. Intentando hacerme invisible. Sabía que no debía obedecer si cedía una vez. El rojo sería un segundo. Tercera. 10ª vez. Así tartamudeé. «No tengo dinero». «Vete. O llamaré a la policía». Los maestros y padres siempre decían que cuando sufrían acoso, llamaran a la policía. Pero los matones se reían. Como si contara el chiste más gracioso. Me empujaron. Me rompieron la mochila. Me tiran del pelo. Me rasgan la ropa. Como gatos jugando con un ratón. Intenté correr, pero me bloquearon. Justo cuando me desesperaba. Ide apareció de la nada. Atacó y golpeó al líder rubio. Me protegió tras él. Esos matones de pelo amarillo y sin pelo siempre eran unos cobardes abusadores que se metían con los débiles, pero se acobardaban ante los fuertes. Al principio. Se pavoneaban y gritaban amenazas. Pero la imprudente embestida de Ide no les dejó margen para ceder. «Recuerda si te vuelvo a pillar metiéndote con Wilder. Te mataré», gruñó Ide señalando al líder. La sangre le salpicó los labios al escupir. Su puño se tiñó de carmesí. Florecía como lotos rojos. Su rostro juvenil tenía una mirada pura y despejada. Más salvaje. «De ahora en adelante camina conmigo a casa después de la escuela. No vayas sola», dijo. Me sonreía. Esa dulzura contrastaba marcadamente con la violencia de momentos atrás. De entonces en adelante. Ide se convirtió en mi héroe, como un caballero cabalgando sobre una nube de niebla colorida. Jurando protegerme. En nuestra juventud. Años de inocencia. Así pasamos la adolescencia. En la preparatoria. Su mirada hacia mí se suavizó. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Lechidi se estremeció. Sus lóbulos de las orejas se sonrojaron. En mi cumpleaños. Pasó meses ahorrando su paga para comprarme una pulsera. Tartamudeando. Dijo. «Wilder. Me gustas». Mi cara ardía. Y después de un largo silencio. Susurré. A Wilder también le gusta Ide. Nos prometimos en secreto estudiar mucho. Entrar juntos a la universidad. Después del examen. Se lo diré a la tía Morgana. Dijo. Asentí. Nuestras miradas se posaron en nosotros con un cariño tácito. Pero toda esa dulzura empezó a agriarse cuando apareció Gray. Gray era hija de la niñera de la familia Ide. Nadie supo cómo sucedió.
Pero cuando la señora Ide se enteró de que la niñera Balón tenía una hija que asistía a nuestra escuela, dijo: es difícil para los niños estudiar lejos de casa. Esta habitación de invitados vacía está ahí, así que déjenla mudarse por un tiempo. Y así, Gray se mudó a casa de los Ide. Más tarde la señora Ide movió sus influencias para que Gray viniera a nuestra clase. Desde ese día, corrieron rumores de que Ide tenía mucha suerte de tener a su amor de la infancia, Wilder. Y ahora a su lado está este dulce Gray. En efecto. Incluso en la escuela, Gray adoraba a Ide. Le ordenó la ropa. Organizó su escritorio. Le trajo la pelota de baloncesto. Le daba agua. Le secaba el sudor durante los juegos. Y lo llamaba maestro con suavidad. Un tono amable como el de una antigua criada. Lo trataba como a su señor. Ide. También. La veía como familia. Cartas más importantes que le escribía Ide. Tiré las notas que le presté. Y destrocé los regalos que le di. Cuando la confronté, sollozaba. Cabeza gacha. Silencioso. Ide siempre suavizaba las cosas. Wilder. No es para tanto. No montes un escándalo. ¿Es solo una niña porque te importa? No estás celoso, ¿verdad? Solo la ayudo porque su familia está pasando apuros. No lo pienses demasiado. Poco a poco. El asiento de la bicicleta de Ide llevaba a Gray. El chico que había jurado protegerme empezó a olvidarme en la puerta del colegio después de estudiar por la tarde sin hacer nada porque Gray tenía la regla. Cólicos. Y un tramposo la había llevado a comprar medicinas. Perdí a uno por discutir. Así que mi mamá le pidió al chofer que me llevara a la escuela. La distancia entre Ide y yo aumentó. Hasta que apenas hablamos. Entonces, el día antes del examen de admisión a la universidad, la desgracia golpeó a la familia Ide. La señora Ide sorprendió a su hijo y a Gray en la cama. Actos íntimos y enredados. Sus susurros eran indecentes. Enfurecida, culpó a Gray de corromper a su hijo perfecto. La echó en el acto. Pero Ide, recién despertado al deseo, se negó a dejarla ir. Gray le rogó que se marchara. Pero la señora Ide le cortó la tarjeta de crédito. Desesperado, acudió a mí por dinero. En mi vida pasada, le dije que la universidad es la vida, pero sin cambios. Si te gusta, espera a después del examen y convence a tu madre. Siguió mi consejo. Y al día siguiente se hizo el examen. Solo después del examen me enteré de que Gray, tras haber esperado en vano a Ide esa noche, se había hundido en la desesperación. Balón. Su madre. Miró a la cámara. Sollozaba mientras suplicaba. Mi hija estaba enamorada. ¿Qué hizo mal? La hija de la niñera adinerada se suicidó ahogándose en el aire durante el examen de admisión a la universidad. Los hashtags fueron tendencia. Casi llegan a la lista de búsquedas populares. Después de eso, Ide vagó por la vida como un fantasma hasta su segundo año. Cuando de repente despertó y empezó a perseguirme sin descanso. Aún albergaba mis reservas. Pero su persistencia me agotó. Pensé que aún persistían los recuerdos de nuestra amistad de la infancia y de nuestra dulzura pasada. Gray fue solo un error. No lo sabía. Todo era mentira. Amor. Para mí se convirtió en fuego infernal. Consumiéndolo todo y ahogándolo todo. Porque los recuerdos del pasado parpadeaban en mi mente. Respiré hondo y dije: Ide. No tengo mucho dinero. ¿Cuánto? Preguntó con entusiasmo. Unos 20.000. Pero tienes que escribirme una orden de pago. Dije sacando un bolígrafo y un papel de mi bolso. Ide. Tengo prisa por ver a Gray. Garabateé una nota rápida, más salvaje. Tú sigues siendo tan tacaña. ¿Tu hermano, docente, tiene $2 de sobra? Solo. Problemas temporales de liquidez. Mientras intentaba irse, le agarré la manga.
Saqué mi lápiz labial y lo presioné contra el pagaré para tomar una huella dactilar. Luego transferí 20.000 a través de Pay. Ide no se demoró y salió corriendo. A las 3 menos del examen de admisión a la universidad. Ide y Gray no aparecieron. Ni rastro. Nuestro tutor llamó. Buscando frenéticamente. La familia Ide se volvió loca. Denunciaron a la policía. Pero los oficiales dijeron que ya habían pasado 48 horas. Un hombre adulto. Un estudiante destacado podría perderse de verdad. Además, Machidi se fue diciendo que perseguía a una chica. En este punto. Quizás se abrazaban dulcemente. Padres, no se preocupen. La policía incluso reprendió a la señora Ide, es 2020 por dejar de aferrarse a las viejas ideas feudales sobre las citas. Después del examen, mis padres me recogieron para una cena de celebración. Mientras nos preparábamos para irnos después de ducharme y cambiarme. La señora Ide bloqueó la puerta. Tenía los ojos hinchados. Su rostro demacrado. Su barbilla afilada, aguzada por la amargura. Wilder. ¿Sabes dónde está Ide? Preguntó. Sonreí dulcemente. Ide dijo que se fuga con Gray para no ir al examen. ¿Dónde exactamente? No lo sé. Como alma renacida, sabía más sobre los secretos de la señora Ide de lo que dejé ver. Y su presencia me irritó. No le di ningún afecto. Se enfureció. Wilder. Cal, ¿no lo has detenido? Se conocen desde niños. Eres tan irrazonable. Mi madre frunció el ceño. Señora Blackwood. Si no puedes con tu propio hijo, ¿por qué le gritas a mi hija? La señora Ide giró sobre sus talones y se fue. Después de que ella se fue. Mi mamá me miró. Vacilante. Sonreí suavemente. Mamá, el SMS de la familia Ide. Ide es tan tonto que creo que deberíamos alejarnos de ellos. Mi mamá suspiró aliviada. Mis Wilders han crecido. Sensible, añadió. Me preocupaba que aún te importara el chico Ide. La interrumpí. Riendo. Mamá. ¿Qué te crees? Éramos solo vecinos. Su madre ya le había encontrado novia hace tiempo. No soy tonta. Mi mamá sonrió radiante. Mis calificaciones del examen de admisión a la universidad se mantuvieron estables como siempre. Pensé. Después de 10 años de renacimiento, el trauma de la preparatoria se desvaneció. Pero en cuanto toqué el examen, la bonificación del renacimiento empezó a notarse y lo recordé todo. Ese verano. Viajé con amigos. En mi vida pasada. Después de la muerte de Gray. Ide se desplomó. Despertó frenético. Y cambió por completo. Se quedó junto a su cama de hospital. Cocinando para él. Atendiendo sus caprichos. Perdiéndome la alegría del último año. Esta vez sí la viví. Finales de agosto. Mis amigas y yo volvimos juntas, preparándonos para el inicio del nuevo semestre. Pero pronto nos enteramos de que Ide había regresado con Gray. Gray estaba embarazada. Se arrodilló a la entrada de la residencia Ide, rogándole a la señora Ide que la aceptara. La ira irrumpió en la casa de Ide. Salí corriendo de inmediato. Ansioso por ver lo desdichado que se veía Ide. Mi madre. Un malentendido. Me agarró del brazo y frunció el ceño. Más salvaje. Daunt Metal. Ella está embarazada. Mamá, yo. ¿En qué estás pensando?, repliqué. Sonriendo. En el último año de secundaria, llamé a Stan Gray. Ahora es el momento de ver el drama. TSK. Mamá negó con la cabeza con una sonrisa. Luego, tras una pausa, dijo, me preocupa que no puedas superarlo. Mamá. No soy tonta. Cuando éramos niños. No hubo ningún conflicto, pensamos que todo iba bien. Dicho esto, salí corriendo. Sintiendo una punzada de vergüenza. En mi vida pasada, no lo había entendido, simplemente me lancé de cabeza.
de siempre me había insistido en que él y Gray no tenían sentimientos personales, que solo la ayudaba a salir de un apuro. Wilder. Sé más magnánimo. Ya estamos en la preparatoria. A punto de entrar a la universidad. Ya no somos niños, no podemos actuar por impulso ni tener rabietas. Necesitamos madurar y aprender a aceptar a los demás. No estaba seguro de si esto contaba como manipulación emocional. Pero en mi vida pasada. Siguió intentando aceptar a Gray incluso cuando era manipuladora y superficial. En mi vida pasada, no sabía que planeaban huir juntos. Solo lo supe justo antes del examen de admisión a la universidad. La familia Ide quería echar a Gray. Fue un golpe muy duro para ella. Cuando Ide quiso ir a buscarla, le aconsejé que se concentrara primero en el examen. Nunca imaginé que Gray se lanzaría al río para quitarse la vida porque Ide no apareció. Después de todo, antes de mudarse a casa de los Ide, se las arreglaba bien sola. Aunque fuera manipuladora y superficial, arriesgaría su futuro. Debería haber presentado el examen de admisión a la universidad. En aquel entonces. Pensó en consolarla después del examen. En esta vida. Primero me di cuenta de la raíz de mi tragedia pasada, juzgué mal a la gente. Segundo. Ide carecía de responsabilidad. Mai Chidi se enganchó con las chicas. Causó problemas. Su madre lo descubrió. Y luego intentó evadir su responsabilidad. Así fue en mi vida pasada. Cuando lo mencioné casualmente abandonó a Gray y se presentó al examen conmigo. Esta vez. Se fugó con Gray. Otra vez evadiendo responsabilidades. Ahora que el dinero se ha esfumado y Gray está embarazada. Los Chis tuvieron que traerla de vuelta. Eso ya es bastante malo. Él mató y controló sus propios impulsos. Sin embargo, un Chis obligaba a Gray a arrodillarse solo en la residencia Ide, sobre un suelo de cemento tan caliente que podría freír huevos a finales de agosto. El sol brillaba con fuerza. Incluso bajo la sombra de un árbol. I felt so feat watching over me. Like me. Otter neighborhood auntie some with cats. Perros. O niños pequeños en habían venido a mirar boquiabiertos a la niña arrodillada en la residencia Ide. Me detuve junto a la tía Wang y le pregunté. Tía Wang. ¿Qué pasa? La tía Wang sonrió y me saludó. Wilder. Yuri se ve aún más guapa que antes. ¿Preparándose para la escuela? Me reí. Sí. Me puse como loca después del examen. Cuidado. Soy Yuri, la única que todavía dice que soy bonita. La tía Wang sonrió. Tengo muchas ganas de compartir los últimos chismes. Wilder. ¿No lo sabías? Creía que tú y ese tal Ide eran pareja. Dijo, solía verlos pasar mucho tiempo juntos. Eran solo vecinos y jugábamos juntos de niños. Dije encogiéndome de hombros con inferencia. Exacto, las chicas son más sensatas. Intervino la abuela Yeon. Sosteniendo a su nieta. Ese chico Ide su madre siempre presumía de sus notas. Dice que Ye Chidi entrará en el lavado de Teochang o en la Universidad de Pekín, seguro. Pero ni siquiera hizo el examen, sino que embarazó a la niñera. Ahora ella lo está obligando a asumir la responsabilidad. La tía Wang añadió, ¿no oíste? Se escaparon juntos sin hacer el examen. Los chicos de hoy en día son tan salvajes. Probablemente me vio. Ide salió corriendo de adentro. Pasó por encima de Gray, quien estaba arrodillado en el suelo. La miró. Luego apartó la mirada rápidamente como si hubiera visto algo sucio. Ide se me acercó y me llamó. Wilder. Aún así, intentó tomarme la mano. Como él lo había hecho antes. Lo esquivé. Me escondí detrás de la tía Wang. Y dijo, compañero Ide. Estás a punto de casarte. Deja de llamarme por mi apodo de ahora en adelante. Al ver a Ide, Gray se puso de pie. Un destello de ferocidad se reflejó en sus ojos. Pero Ide parecía disgustado. Se volvió hacia mí. Wilder. No seas mezquino. Sé que metí la pata.
Espérame en Tsinghua un año. Mi mamá me apuntó para repetir el examen. Iré a buscarte el año que viene. Pórtate bien. Wilder no salía con nadie más. Extendió la mano como si quisiera despeinarme. Igual que cuando éramos niños. Retrocedí. Frunciendo el ceño. ¿Ide? ¿Qué tonterías dices? Mi vida universitaria y mis citas no tienen nada que ver contigo. La tía Sang chasqueó la lengua. Sosteniendo a su nieta para bloquear a Ide. Este tipo piensa mal de ti, se burló. El chico de la familia Ide. La niñera de tu familia está ahí mirando. ¿Qué? ¿Intentas coquetear con Wilder, de la familia Wilder? Espetó Ide. Una anciana. Ocúpate de tus asuntos. Me di la vuelta para irme. Había venido a ver el drama. No te quedes en el melón para ser ridiculizado. Gray agarró a Ide con fuerza. Ide. ¿Cuál es tu problema? Gritó. Estoy embarazada, ¿me vas a abandonar? Ide frunció el ceño. Intentando quitársela de encima. Pero Gray se aferró como un percebe. Aterrorizado, salió corriendo. ¿Qué dijiste antes? ¿Le rogaste a tu mamá que nos dejara comprometernos primero? ¿Y ahora te echas atrás? Ide. Escúchame, ni hablar. Nunca tendrás otra mujer aparte de mí. Inténtalo. Y te mataré. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. Wilder. Quédate ahí. Llegó a mi puerta. Hice una pausa. Sonriendo. Gris. Vamos. Tengo que preparar el equipaje para la escuela. Gray me gritó. Wilder. ¿Quién te crees que eres? Al oír que Ide ha vuelto. ¿Viniste a reavivar viejas llamas? Este hombre es mío. Solo mío. Tócalo. Y te enterraré. Ah. ¿Y no sabes por qué me mudé a la casa de los Ide? Negué con la cabeza. ¿De verdad que no? ¿Por qué lo haría mi señora? Ide. Nunca quise ser generoso. Ofrécele un hogar a la hija de la niñera. ¿Compartir comidas y pagar sus estudios? Pasado y presente. No tenía sentido. Gray rió como un loco. Señalando a Ide. En tu 17º cumpleaños, Ide te regaló un brazalete de oro. ¿Verdad? Asentí. Era algo bien sabido entre nuestras familias y amigos. No era un secreto. Por eso. Al renacer, le prestó a Ide 20.000 sin dudarlo. Considéralo un pago por esa pulsera. Gray se tapó la boca. Riéndose como una loca. Ja 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 ja. Wilder. Wilder, ¿eres tú el cerebro sin papá? La señora Ide vio a Ide trabajando horas extras. Ahorrando para esa pulsera. Pensó que era para ella. ¿No se fijó quién era? Y luego descubrió que era para ti. Ella perdió la cabeza. Ja 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 ja. Gray se rió tan fuerte que se le saltaron las lágrimas. Me quedé paralizado en la puerta. Ese día, mi mamá se sintió mal. Así que me envió a ayudar en la casa de los Ide. Gray continuó. La señora Ide me miró y dijo. Seduce a mi hijo. Una frase lo destrozó y lo enfureció. El rostro de Ide se puso pálido. El alboroto atrajo a la señora Ide. Ella gritó. Perra. ¿Qué estás diciendo? Pero las tías chismosas lo habían descifrado. Ah, ¿así que su propia madre le dijo que sedujera a su hijo? ¡Qué asco! La señora Ide perdió la cabeza. Alguien entre la multitud bromeó, cuando éramos niños, cascábamos nueces con las grietas de la puerta. Esta señora Ide usa las rendijas de la puerta para romperse el cerebro. La multitud estalló en carcajadas. La señora Ide maldijo a gritos en la puerta. Le sonreí a Gray. Gray. Relájate. Nunca volveré con esa escoria de Ide. No va a pasar. Y solo estoy aquí para ver el drama ahora que estás embarazada. Déjame decirte que ambos son una basura.
Una pareja perfecta para la mediocridad. Dije. La señora Ide se acercó corriendo. Me agarró del brazo. Wilder. No creas sus mentiras. Tiré de mi brazo para liberarlo. Fríamente. Señora Blackwood. No vuelva nunca más a mi casa. No me haga menospreciarla. Ide estaba cerca. Su rostro se ensombreció. Yo también lo reconocí cuando estaba al borde de la ira. Seguí adelante. Más fuerte. Las dos mayores alegrías de la vida, la noche de bodas y la carta de admisión a la universidad. Ide. Perdiste el examen de admisión a la universidad. Así que no tienes carta de admisión. Pero ya tienes el look de la noche de bodas. Incluso estás esperando un bebé. Tus compañeros solo pueden organizar un banquete de graduación. Tu fiesta es una boda. Ojalá tú y Gray envejezcan juntos. Con 100 hijos. Mejor aún. Durante generaciones bajo un mismo techo. Es una vergüenza no tener ni un solo diplomático con KTSK. Ide pateó con fuerza la barandilla de mi puerta. Rugiendo. Más salvaje. ¿Tienes que ser tan malicioso? ¿De verdad era tan susceptible? Sabía que Ide había estado sufriendo últimamente. Primero. El examen de admisión a la universidad. Después de tomarlo, los compañeros publicaron en momentos. Cenamos en grupo. Té de burbujas. Chicas de compras. Chicos jugando a la pelota. Niños jugando a la pelota. Bebiendo. Comida callejera. Salieron decenas. Los grupos se inundaron de publicaciones sobre admisiones universitarias. ¿Quién le mintió a quién? Incluso confesiones. Había sido bonito desde la secundaria. Recibir cartas de amor. Ide. Siempre posesivo. Hacía berrinches cada vez que me daba uno. Ahora me rodeaba la cintura con los brazos. Wilder. ¿Sabes cuál es tu único defecto? Ser demasiado guapa me da inseguridad. No salgas con nadie más. Mírame. Mírame. Soy tu único. Que me peinara como a un cachorrito. Me despeinaba. Todos sabían que éramos pareja. Con la presión del último año, nadie se atrevía a coquetear. Pero después de que Ide y Gray se escaparan. El día que salieron los resultados del examen, recibí 11 cartas de amor. No hice nada, solo publiqué un momento de WeChat que solo Ide pudo ver. Él explotó. Enviando mensajes de texto. Llamando. Bloqueó mi número. Ignoró sus mensajes. Lo maté y lo bloqueé en WeChat en mi vida pasada. Murió de forma horrible. De forma misteriosa. Esta vida. Me vengué. Paso a paso. Entró en la mente de Ide y se dio cuenta de que era egoísta. Para él. Yo era su propiedad. Quería tanto mi amor como la dulzura de Gray. El placer de su cuerpo. Lo quería todo. Comió perdiéndose el examen de admisión a la universidad. Asiente con la cabeza. Era un estudiante destacado. Trabajaba duro. No tan perfecto como decía su madre. Pero en una vida pasada. Mi hijo se graduó de una de las 985 mejores. Ahora debe arrepentirse. Lamentar haber perdido el examen. Su juventud. La mujer que se aferra a él. Sobre todo. El Keldonstan ve a sus compañeros prosperar en la universidad, mientras un niño está atrapado en las tareas domésticas con la hija de una niñera. A Ide se le revolvieron las entrañas del arrepentimiento. No aceptaba esta vida. Así que regresó corriendo. Ahora. Tuvo la oportunidad de repetir el examen solo un año después. Pero Gray no se lo permitió. Estaba embarazada. Para Gray. Este embarazo era una oportunidad de oro. Su padre murió joven. Su madre. Sin educación. Había trabajado en fábricas. Luego como niñera. Había soportado mucho desprecio en la escuela. Cuando la señora Ide propuso esa absurda petición,
y Gray vio la lujosa villa de la familia Ide, se le encendió la luz. Esta era su única oportunidad en la vida para cambiar su vida. Déjame decirte que ambos son una basura. Una pareja perfecta para la mediocridad. Dije. La señora Ide se acercó corriendo. Me agarró del brazo. Wilder. No creas sus mentiras. Tiré de mi brazo para liberarlo. Fríamente. Señora Blackwood. No vuelva nunca más a mi casa. No me haga menospreciarla. Ide estaba cerca. Su rostro se ensombreció. Yo también lo reconocí cuando estaba al borde de la ira. Seguí adelante. Más fuerte. Las dos mayores alegrías de la vida, la noche de bodas y la carta de admisión a la universidad. Ide. Perdiste el examen de admisión a la universidad. Así que no tienes carta de admisión. Pero ya tienes el look de la noche de bodas. Incluso estás esperando un bebé. Tus compañeros solo pueden organizar un banquete de graduación. Tu fiesta es una boda. Ojalá tú y Gray envejezcan juntos. Con 100 hijos. Mejor aún. Durante generaciones bajo un mismo techo. Es una vergüenza no tener ni un solo diplomático con KTSK. Ide pateó con fuerza la barandilla de mi puerta. Rugiendo. Más salvaje. ¿Tienes que ser tan malicioso? ¿De verdad era tan susceptible? Sabía que Ide había estado sufriendo últimamente. Primero. El examen de admisión a la universidad. Después de tomarlo, los compañeros de clase publicaron momentos. Urgencias. Cenamos en grupo. Té de burbujas. Chicas de compras. Niños jugando a la pelota. Bebiendo. Comida callejera. Se publicaron puntuaciones. Los grupos se inundaron de publicaciones sobre admisiones universitarias. ¿A quién le gustaba quién? Incluso hubo confesiones. Había sido bonito desde la secundaria. Recibir cartas de amor. Siempre posesivo. Con antros en la garganta cada vez que me daba uno. Ahora Chidi me rodea la cintura con sus brazos con más fuerza. ¿Sabes cuál es tu único defecto? Ser demasiado guapa me da inseguridad. No salgas con nadie más. Mírame. Mírame. Soy tu único. Que Chidi me arrugue el pelo como a un cachorrito. Me estaba destrozando el pelo. Todos sabían que éramos pareja. Con la presión del último año. Nadie se atrevió a coquetear. Pero después de que Ide y Gray se escaparan, el día que salieron los resultados del examen. Recibí 11 cartas de amor. No hice nada, solo publiqué un momento de WeChat que solo Ide pudo ver. Explotó. Mensajes de texto. Llamadas. Bloquearon mi número. Ignoré los mensajes. Lo maté y lo bloqueé en WeChat en mi vida pasada. Murió horriblemente. Misteriosamente. Esta vida. Me vengo. Paso a paso. Entró en la mente de Ide y se dio cuenta de que era egoísta. Con él. Yo era su propiedad. Quería tanto mi amor como la dulzura de Gray. El placer de su cuerpo. Lo quería todo. Perder el examen de admisión a la universidad no era culpa suya. Era un estudiante destacado. Trabajó duro. No tan perfecto como decía su madre. Pero en una vida pasada. Un Chidi se graduó de una de las 985 mejores. Ahora, debe arrepentirse de no haber presentado el examen. Su juventud. La mujer que se aferraba a él. Sobre todo. Él mató y envió a compañeros prosperar en la universidad, mientras Ed estaba atrapado en la monotonía doméstica con una hija que no le hacía caso. A Ide se le revolvieron las entrañas del arrepentimiento. Mató y aceptó esta vida. Así que regresó corriendo. Ahora. Tuvo la oportunidad de repetir el examen solo un año antes. Pero Gray Bodlett se lo permitió. Estaba embarazada. Para Gray. Este embarazo era una oportunidad de oro. Su padre murió joven. Su madre. Sin educación.
Había trabajado en fábricas. Luego como niñera. Había soportado mucho desprecio en la escuela. Cuando la señora Ide propuso esa absurda petición, y Gray vio la lujosa villa de la familia Ide, se le encendió la bombilla. Esta era su oportunidad, una vez en la vida, de cambiar su vida. Había planeado deliberadamente estar con Ide en casa de la víspera del examen de admisión a la universidad. La señora Ide la pilló en un acto íntimo. Quería ser la novia oficial de Ide. Una que su familia aceptara. Sabía que ninguna madre. Sin importar sus intenciones, Woodland se enfureció al ver a su hijo. Al borde del examen más crítico de su vida. En la cama con una hija que es una niñera. Actuando imprudentemente. Claro que sí. La señora Ide enloqueció. Lanzando insultos a Gray. Gray. Temblando con una túnica hecha jirones. Bajó la cabeza. Luego huyó. Después. Le envió un mensaje a Ide. Ven conmigo. Sollozando. Solo te amo a ti. ¿Qué hice mal? ¿Es porque mi familia es pobre? ¿Crees que todos pueden menospreciarme? Si no vienes esta noche. Me suicidaré. En mi vida pasada. Nunca supe si Gray se durmió y se ahogó en el río mientras esperaba a Ide en la orilla. O si realmente se hubiera quitado la vida. Pero habiendo vivido vidas y comprendiendo la naturaleza de Gray, estaba seguro de que nunca se rendiría tan fácilmente. Esta mujer tenía una veta despiadada al morir. Arrastraba a alguien con ella. En mi vida pasada. Me sentí culpable. Culpándome por no haberle prestado a Ide el dinero que podría haberle ahorrado a Gray. Eso consoló infinitamente a Ide. Revolcándome en mí mismo sin culpa. Ahora reflexionando me di cuenta de que además de mi propia bondad, Ide y Gray se lo buscaron. 9. Había otro detalle que todos habían pasado por alto. Y yo con mi renacida claridad. Aprovechada. Incluso si Gray hubiera presentado el examen de admisión a la universidad, no había garantía de que alcanzara el puntaje de corte para la licenciatura. Ide. Sin embargo, era un estudiante destacado. Siempre entre los mejores de su clase. Gray lo había hecho a propósito, impidiéndole a Ide presentarse al examen. Sched lo arrastró consigo. Solo entonces serían compatibles. Una puta y un perro. Como dice el dicho, la puerta de nuestro patio estaba cerrada. Apoyada en ella. Llamé a Gray a gritos. Y Jen me dijo que las recién embarazadas no deben arrodillarse mucho tiempo. El feto aún no está estable. Si pierdes al bebé perderás tu influencia sobre Ide. Tendrá que volver a hacer el examen. Ve a la universidad. ¿Y qué harás entonces? Hay muchísimas chicas guapas en la universidad. Ah, y además es guapo y tiene dinero. Será un playboy enseguida. Ide. ¿A quién estaba a punto de replicar? Palideció. Apretando los puños. Wilder. ¿Qué tonterías dices? Sabes que no me gusta. Me gustas. Negué con la cabeza. Sonriendo. Ide. Si no te gusta porque está embarazada. Las tías boquiabiertas estallaron en carcajadas. Gris. Su rostro ceniciento. Miraba fijamente a los hombres. Ahora que estaba embarazada, Ide había negado públicamente que le gustara. Incluso su dignidad se estaba desmoronando. Gray. Debes quedarte con el bebé. Añadí. Después de todo, los hijos ilegítimos pueden heredar los bienes familiares. De todas formas, Ide tendrá que pagar la manutención. Buena suerte. La necesitarás. Con eso. Me di la vuelta y volví a entrar en casa. Dejé el caos afuera. En el escritorio. Me aventuré a salir. Charlé con la tía sin bailar. Difundí los rumores que quería difundir. El padre de Ide nunca supo que su esposa había orquestado la aventura entre Ide y Gray. Mae Chidi asumió que Ide simplemente se portaba mal. Estaba fascinado con la guapa hija de la niñera.
Los hombres ven las cosas de forma diferente a nosotras, las chicas. Noé Chidi pensó que no era para tanto. Encuentra al chico. Pagarle a la chica. Y el ITD se acabará. Nae Chidi presionará a Aide para que repita el examen o lo enviará al extranjero unos años. Y todos lo olvidarían. Pero ahora Gray estaba embarazada. Y el escándalo se había destapado. Con mi codazo. Gris. Tan aguda como era. Exigió 5 millones de yuanes para abortar y fingir que nunca había conocido a Aide. De lo contrario, se quedaría con el niño. Y Aide estaría atado a ella para siempre. Sin importar su futuro. La noche que me fui a Pekín. La casa de los Aide se sumió en el caos. Su padre incluso sugirió el divorcio. Mató y dejó de vivir con una mujer tan insensata. El pelo del padre de Aide se volvió blanco de la noche a la mañana. He trabajado como un burro afuera. Me he dejado la piel trabajando. Solo para mejorarles la vida a ti y a tu madre. Rugió. ¿Y tú? ¿Tienes celos de una chica 10 años menor? ¿Metiendo a una hija de Nes en la cama de tu hijo? Ese es tu propio hijo. No es tu enemigo. Dio un golpe en la mesa. ¿He sido tan correcto todos estos años que nunca tuviste motivos para estar celoso? Divorcio. Finalmente. Suspiró. Metió la mano en el bolsillo. Quería un cigarrillo. Pero recordó que Chidi había dejado de fumar hacía mucho tiempo. 10 mientras la casa de los Aide se sumía en el caos. Aide apareció en el aeropuerto para verme. Se veía demacrado. Despeinado. Incluso las flores en sus brazos estaban caídas. Más salvaje. Escúchame. Intentó jugar la carta del mal de amores. Sus ojos llorosos como los de un cachorro. Pero no sentí nada más que asco. Lo siento. Me equivoqué. Dijo con seriedad. Asentí sonriendo. Y arrastré mi maleta junto a él. Lista para irme. Mis puntuaciones eran similares a las de Finch. Ambas habíamos solicitado plaza en la Universidad de Kioto. Ella estudiaba en SDM. Yo en Humanidades. Mi mamá quería despedirme. Pero decía, ya soy mayorcita. Solo voy a la universidad. No hace falta Finch. Mi mejor amigo. Llamado. Wilder. Vamos. Ignóralo. Aide me agarró del brazo. Retrocedí como si me hubiera mordido una serpiente. Aide. Si tienes algo que decir. Dilo. No me toques. Eres asqueroso. Dije con frialdad. Él espetó. Wilder. ¿Qué quieres? Me disculpé. Si no lo aceptas, no nos volveremos a hablar. Te lo advierto. Nada de citas en la universidad. Espérame. Entraré a la Universidad de Kioto y estaré contigo. Lo miré fijamente. Divertido. Aide. De la amistad de la infancia. Te daré mala espina. De lo contrario. Perdería el aliento. Finch intervino. Aide. Despierta. ¿De verdad no lo sabes? ¿O finges? ¿Los hombres son niños para siempre? Tu novia está embarazada. Has perdido el derecho a perseguir a Wilder. Diablos. Has perdido el derecho a perseguir a cualquier chica. ¿Entendido? Aide se quedó paralizado. Entonces rugió. Estás mintiendo. Hemos sido novios desde niños. Exactamente. Novios de la infancia. Así que ¿cuándo te casas? Envíanos una invitación, dijo Finch sonriendo. Ahora. Dejen de bloquear el paso. Estamos aquí para explorar el aeropuerto. Sonreí suavemente. Aide. Tu prioridad no es disculparte conmigo. No me debes nada. Tienes que arreglar ese desastre en casa. Si no, la mancha de sesa te cubre. Sucia y apestosa. ¿Quieres perseguirme? ¿Cómo se lo voy a explicar?
¿3? ¿O saber y hacer 3? Eres una descarada. Todavía tengo mi orgullo. Arrastré mi maleta, llevando a Finch conmigo. Finch me rodeó los hombros con el brazo, sonriendo. Más salvaje. ¿Casarte conmigo? Mira. Somos la pareja perfecta. Me reí, corrigiéndola. Me llamo Wilder. Tú eres Wilder. Wilder. Finch bromeó. Caminamos alegremente hacia la puerta de embarque. 11 en mi vida pasada. Murió en circunstancias misteriosas. Esta vez. Después de que Ide trajo a Gray de vuelta, le pedí en secreto a mi tío que organizara un paparazzi para vigilar a la familia Ide. Y así fue. Bajo la influencia del padre de Ide, Gray recibió 1.000.000 de yuanes. Y ella accedió a abortar el feto. El padre de Ide había planeado enviarlo al extranjero para que pasara desapercibido durante unos años. Como él mismo lo expresó, ningún problema es insuperable. Espera unos años. Ide será mayor. Estará listo para casarse. Y entonces podremos encontrar una buena pareja. Debo admitirlo. El plan del padre de Ide era acertado. Pero la muerte la mató. Soportar la estupidez de la madre de Ide o su narcisismo. Así que el padre de Ide le dio el dinero a Gray. Y la señora Ide la llevó a abortar. Al final. La señora Ide, obsesionada con la competencia femenina, lanzó un ataque verbal feroz contra Gray, lanzándole insultos como zorra y gallina menos vagabunda de granja. Gray huyó. Y la señora Ide ni se inmutó. Ide insistió en repetir el instituto. Juró entrar en la Universidad de Kioto para recuperarme. Pero después de un año de retomar clases, no consiguió plaza en Kioto y se matriculó en la Universidad H.I.Chen. Después intentó contactarme. Pero después de que Finch y yo lo regañamos severamente varias veces, el otrora poco orgulloso chico se rindió. Antes de irse, se burló. Wilder. No te arrepientas. Me reí. ¿Arrepentimiento? Sus días difíciles apenas comenzaban. Poco después, empezó a salir con una novia en la Universidad H.I.Chen. Después de todo, como Ide ya había dicho, era guapo aunque no muy atractivo. Aplomado. Y provenía de una familia decente. Todo parecía ir bien hasta que llegó Gray. Ahora con un hijo. Lo localicé, exigiendo la manutención de su hijo. Su novia se quedó atónita. Le dio 2 bofetadas y le dijo que se largara. Desde entonces Gray desfiló con su hijo y su madre, usando un altavoz a todo volumen para hostigar a Ide. Sus exigencias eran claras, o se casaba con ella o pagaba la manutención mensual. Y eso era todo. Insistió en que la familia Ide redactara un documento notarial que le garantizara a su hijo la mitad de la herencia de los Ide, sin importar su futuro tamaño. De lo contrario, Ide podría olvidarse de estudiar o salir con alguien. ¿Casarse con otra? Despierta. Se burló. No sueñes. Incluso cuando Ide estaba en clase o en la residencia, Gray irrumpía con el niño, llorando y armando escándalo. Ide estaba atónito. ¿No habían abortado al niño? ¿Por qué Gray no lo había hecho? Cuando llamó a su madre, la señora Ide Endonide, finalmente admitió ese día. Discutió con Gray camino a la clínica de abortos. Luego la abandonó en la calle. Después de eso, Gray desapareció de su vida. La señora Ide ingenuamente creyó que Gray sabía cuál era su lugar y se fue por vergüenza. Cuando Ide supo la verdad, destrozó su teléfono. Pero destrozar teléfonos no sirvió de nada. Intentó llamar a la policía. Pero los agentes se pusieron del lado de Gray. Después de todo, el niño era suyo. Y las pruebas de ADN lo confirmaron. Gray tenía miedo de las pruebas. Ahora, con el niño a cuestas, exigió apoyo, un hogar y el reconocimiento legal de los derechos sucesorios del niño. Todas las peticiones razonables para su hijo.
La policía se negó a apoyar a Ide. La universidad lo expulsó después de que sus compañeros se quejaran de que interrumpía sus estudios. Cuando el señor Ide supo que Gray había dado a luz, envejeció de la noche a la mañana. Se arrepintió de haberse casado con la señora Ide. La llamó un desastre. Esta vez. Juró divorciarse de ella. La familia Ide y Keldon disfrutaron de un tranquilo año nuevo lunar. Se rumoreaba que, durante una discusión, Ide tropezó. Se golpeó la cabeza con una maceta y sangró profusamente. Fue hospitalizado. Despertó como si se hubiera transformado. De repente aceptó a Gray. La trajo a ella y al niño a casa. Incluso le dijo que le debía algo y que lo compensaría con una boda. Incluso se apuntó a clases de conducir. Cuando me enteré de su licencia de conducir, me entristeció. Sabía lo que planeaba. Efectivamente. En mayo. Durante una tormenta sacó a Gray y al niño. Solo para estrellarse en el río. Ide. Un buen nadador. Escapó. Pero Gray y el niño se ahogaron. Para mi sorpresa, Machidi les había pagado un seguro con un valor muy bajo. Malicia humana. Yo malicia. En efecto. No tenía límites. Por supuesto. La justicia prevaleció. Ide. Quien dedicó 2 vidas a encontrar su plan de asesinato perfecto. Nunca imaginó que un pescador filmaría parte del incidente. Durante la investigación policial y el interrogatorio, confesó el asesinato premeditado. Fraude. Y estafa de seguros. Fue condenado a muerte. Suspendido por 3 meses. 12 durante su detención. Ide exigió verme una última vez. Viajé a Chaicheng para reunirme con él. Sabía que nuestra historia finalmente terminaba. Tras el cristal, sorprendí a Arachda. Ide parecía sin vida. Sosteniendo un teléfono. Wilder. ¿Volviste también?, preguntó. Asentí. No quería verte después de todo. Solo eres un montón de basura. Sucio y apestoso. Pero hay cosas que no entiendo. Necesito preguntarte. Dusk. Dijo. Su tono era apagado. En esta vida entiendo por qué mataste a Gray y a su hijo. Pero en la vida pasada. ¿Por qué?, pregunté expresando mi confusión. En la vida pasada. Muchos nos admiraban. Nos elogiaban como la pareja perfecta. Novios de la infancia. Bien emparejados. Guapos y hermosos. Una pareja perfecta. Mi amigo Finch incluso dijo que éramos la personificación del amor. Aunque Ide tuvo esa aventura caótica con Gray en la preparatoria. La gente decía: nadie es perfecto. Todos cometemos errores en nuestra juventud. ¿Quién no ha sido un poco imprudente? Pero cuando la felicidad estaba al alcance. Cuando estaba embarazada. Ningún dios bonito se lanzó al río. Quería desesperadamente preguntar por qué. Era su culpa. Dijo. Desde que empecé a salir contigo. No paraba de insistir en Gray. Decía que Gray estaba profundamente enamorado de mí. Eso la había impresionado. Que yo era un hombre sin corazón. Que no debería haber echado a Gray ese día. Pero como madre simplemente estaba enojada. No dejaba de recordarme que hay una chica que murió por ti. Tú fuiste quien la llevó a eso. Wilder es una intrigante. Una perra despiadada que mató sin mover un dedo. Hijo, ten cuidado. Con el tiempo. Llegué a odiarte. Pensé. Calla a mi madre. ¿Cómo pudo estar equivocada? Así que planeé matarte. Te odiaba. Quería vengar a Gray. Negué con la cabeza. Sin palabras. Durante siglos, la gente había dicho que la madre menos y la ley menos y la hija menos y la ley menos no se llevaban bien. Pero nunca imaginó que la madre de Ide pudiera llevar la malvada ley menos y la ley menos hasta tales extremos. Egoísta. Destructiva. Daña a los demás y a sí misma. Ide preguntó. Wilder. ¿Tenemos otra vida?
Sus ojos brillaron con un destello. Luz esperanzadora. Negué con la cabeza ligeramente. Ide. En todas mis vidas pasadas y futuras. Nunca estarás. En ese momento. Se desanimó. El teléfono se le resbaló de la mano. Tenía la mirada apagada. Como cenizas marchitas. Esta vez. Se aseguró de que tuvieran éxito en su asignación. Tras la muerte de Ide, su madre enloqueció. Su padre la internó en un hospital psiquiátrico. Nunca volví a verla. 6 meses después, murió. La recordaba vagamente cuando se mudó a la casa de al lado cuando era pequeña. Sonreía y decía, «¡Qué niña tan bonita!». De regreso pasé por un mercado de flores y compré unos lotos rojos. Malditos lotos. Cada uno es un mundo en sí mismo. En esta vida acogió mi propia gran luz. El fin.